Amén. Tenemos a alguien que nos santifica. Tenemos a alguien que nos escogió. Tenemos a alguien que nos eligió, que nos sacó de lo inmundo, que nos sacó de la podredumbre del mundo para hacernos apartados, para, así como el arca estaba en un lugar totalmente apartado y estaba allí el maná, estaba la vara y estaban las tablas de la ley, ¿verdad? Era algo que en donde se manifestaba el poder y la gloria de Dios. Eso estaba allí para que las personas que pudieran verlo supieran de que en la antigüedad existió alguien que con el dedo de su mano en una piedra comenzó a establecer cada una de las normas donde nosotros tenemos que caminar, donde nosotros tenemos que andar, y nos ha establecido estas normas que dicen aquí. Tenemos que santificar lo que vamos a comer. Tenemos que santificar cada cosa que nosotros vayamos a hacer. Tenemos que apartarnos porque somos, dice aquí el último verso, el verso 8, dice, le santificarás, o sea, santificarás todo. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo. Santo es Jehová que os santificó. El único santo es el Señor. Si nosotros no estamos con el Señor, no vamos a poder obtener la santidad, porque Él es el que nos santifica. Amén. Esto fue dado al pueblo antiguo, pero el tiempo ha ido trascendiendo. Y resulta que en el Nuevo Testamento nosotros podemos conseguir en el libro de Juan capítulo 17, el que lo pueda buscar por allí. Gloria a Dios. Dice, esto es de acuerdo a lo antiguo, al Antiguo Testamento, pero existe una continuidad a nuestro pueblo. ¿Cuál es nuestro pueblo? El pueblo gentil, el pueblo que no conocía a Dios, pero que por medio de que este pueblo no recibió a Jesucristo, no recibió el propósito, entonces Dios dice en la Escritura que murió por todos. Amén. Y para todos, para rescatarnos a nosotros. Entonces, vemos la continuidad de esta santificación de Dios para con cada uno de nosotros en el capítulo 17, en el versículo específicamente 19. Y dice así: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, nosotros debemos, el Señor se santificó, el Señor se apartó. La semana pasada se expuso una clase aquí. Lo que hacía el Señor Jesucristo, Él se apartaba a orar, y era para tratar de tener ese respaldo de Dios, esa santidad, ¿verdad? Ese dominio propio, y poder hacer la obra del Padre, esta obra maravillosa, directamente de parte de Dios. Y Él dice que Él se santificó a sí mismo, para que también ellos, o sea, en este caso nosotros, seamos también santificados. Nosotros tenemos ejemplos de un Cristo vivo, de un Cristo que hizo cosas grandes y que hizo cosas maravillosas para que nosotros pudiéramos tomarlas y comenzar a ponerlas por obra, desde que nosotros comenzamos a creer en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros
Así, de esta manera continua, nosotros vemos también que debemos consagrar la totalidad de nuestra vida como ofrenda. ¿Cómo nosotros hacemos eso? ¿Cómo nosotros debemos consagrarnos? Porque lo decía en el libro de Levíticos, ¿verdad? Decía que nosotros debíamos consagrar todas las cosas para el Señor. Pero ahora, en este nuevo tiempo, el Señor se santificó a sí mismo para hacernos santos también a nosotros. Entonces dice que nosotros debemos, en nuestra totalidad, tener una vida de ofrenda. Nosotros somos la principal ofrenda. ¿Amén? Amén. Nosotros somos la principal ofrenda. ¿Cómo nosotros haríamos eso? Bueno, nos lo dice el libro de Romanos capítulo 12. En el versículo 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros debemos tener en claro qué es lo que nosotros tenemos que hacer. A nosotros muchas veces nos perturban hacer muchas cosas, pero nosotros tenemos que sacrificar, porque el primero que sacrificó por nosotros se llama Jesucristo. Él no le importó hacerse igual a nosotros. A Él no le importó dejar su reino, humillarse hasta los sumos, dice la palabra, para entregarnos a nosotros esta santidad, para mostrarnos a cada uno de nosotros cómo nosotros debíamos ser realmente santos, ¿verdad? Entonces, continuamos por allí en el libro de Hebreos, capítulo 12, en el versículo 14. Gloria a Dios, se lo consiguen primero que yo. Gloria al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Primeramente, seguid la paz con todos. Nosotros debemos someternos al Señor, tener un sometimiento con Cristo, para así poder andar en paz con todos, porque nosotros somos pacificadores. Amén. Y dice que sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Nosotros hemos estado viviendo una vida apartados, hemos estado creciendo en el Señor, estamos tratando de lograr esa santidad que el Señor quiere para nuestras vidas, para el día de la redención, ¿verdad? Pero vamos a seguir, vamos a continuar aquí en el libro de Colosenses. Y dice, esto va de acuerdo a lo que se establece en el versículo 2, ¿verdad? De no poner las cosas o nuestra mirada en las cosas de la tierra. Tenemos que buscar la espiritualidad, tenemos que buscar esa santidad, es el ser santos para el Señor. Entonces dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto. La muerte, cuando nosotros hablamos de muerte, es una persona que ya no tiene obras. Es alguien que ya ha dejado de ser y sus obras también cesaron. Pasan de un estado carnal a uno espiritual, y por cuanto ya dejaste de estar en la carne, debes comenzar a andar
en el Espíritu. Si nosotros, como dice la palabra aquí, porque habéis muerto, y si nosotros hemos muerto, quiere decir que las obras cesaron. Si nosotros hemos muerto para con el Señor, ¿por qué nosotros seguimos andando de acuerdo a los rudimentos del mundo? ¿Verdad? Vamos a ver aquí lo que dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. En vida nueva, ¿verdad? Una nueva vida. He aquí que todas las cosas son nuevas. Porque nosotros ya morimos para el mundo. Por eso yo les decía al principio, hemos aceptado a Jesucristo. Amén. Hemos aceptado a Jesucristo. Pero ¿por qué muchas veces nosotros continuamos obrando de acuerdo al viejo hombre si nosotros hemos muerto? Cuando nosotros morimos, la carne muere juntamente con nosotros. Cuando nosotros somos sepultados en el día del bautismo, nosotros dejamos y decimos, morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Pero entonces resulta que cuando nosotros salimos de las aguas, comenzamos a seguir viviendo una vida terrenal. Por eso la palabra de Dios nos dice, no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, sino pon tu mirada en las cosas que están en el cielo, en las cosas de arriba. No dejemos que las cosas de este mundo llenen nuestro corazón, porque realmente en este tiempo, mis queridos hermanos, la gloria sea para el Señor, hay muchas iglesias llenas, hay muchos bancos full dentro de las iglesias, pero nos hemos convertido en religiosos. Nos hemos convertido en personas que no estamos llevando un evangelio de verdad. Nos hemos convertido en unas personas que no estamos haciendo la voluntad del Padre. No estamos viendo como el Señor quiere que nosotros veamos en lo espiritual. Ya tú moriste en la carne. Ahora tú comenzaste a vivir en el espíritu. ¿Por qué si nosotros estamos todavía en carne? Pero nosotros debemos andar como andó Jesucristo. Nosotros debemos que tratar de guardarnos para el Señor, vivir una vida santos, apartados, dedicados para el Señor, para la obra, a lo que el Señor te ha encomendado a hacer, para que sea de una manera progresiva la santidad en tu vida, porque sin la santidad nadie podrá ver al Señor, dice su palabra. Amén. Es necesario que nosotros comencemos a dejar morir lo terrenal en nuestras vidas. Nosotros, como decía la hermana Lenny, es un soplo en nuestra vida. Es un soplo, se va así de inmediato. Nosotros no nos damos cuenta, pero estamos en una carrera a la cual nosotros debemos apegarnos e ir legítimamente, como dice la Escritura. Pero en santidad, viendo lo que el Señor le agrada, no lo que tú crees que es de acuerdo a tu conciencia, de acuerdo a lo que tú crees que es más bonito, lo que tú estás viendo, lo que me agrada. La palabra de Dios dice en el libro de Samuel, cuando el Señor le habló a Samuel que fuera y ungiera a David, él dice que cuando él llegó, él entró y vio a uno de los hermanos de David, y era grande y hermoso, y a los ojos era bien hermoso, y él dijo, este es al que voy a ungir. Y Dios le habló y le dijo, mira, no te dejes llevar por lo que ven tus ojos, porque tus ojos están viendo esas cosas,
estoy viendo el corazón. Este no es el que yo he elegido. Y muchas veces elegimos y elegimos mal. Muchas veces hacemos las cosas por nuestra voluntad y no de acuerdo a la voluntad del Señor, porque no estamos caminando bajo la santidad de Dios. Dios nos está haciendo un llamado para que nosotros seamos realmente santos, para que nosotros vivamos la santidad en su palabra, que nosotros verdaderamente internalicemos el propósito de Jesucristo. ¿Para qué usted está sentado allí? ¿Por qué nosotros vinimos y aceptamos a Cristo? Ay, porque yo acepté a Cristo, porque yo quiero ser salvo y aquí estoy bien bonito, y bueno, y gloria a Dios, y aleluya, y salto y brinco. No, Dios quiere que se cumpla. Él dijo, ve, predica el Evangelio, que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, pero vivan una vida en santidad. Sean santos. Amén. Amén. Vamos a continuar en el mismo libro de Colosenses. Gloria a Dios. Dice acá, en ese mismo verso, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo. Muchas veces yo he escuchado y yo, no digo que no sea así. Bueno, sí, nosotros estamos allí guardaditos con Cristo. Cristo es el que nos protege, Cristo es el que nos ayuda. Cristo, bueno, sí, amén. Gloria a Dios, es verdad. Pero meditando yo en esta palabra, escribía yo así, en el nombre del Señor, decía, nuestra vida es espiritual, número 1, y está encubierta de nosotros. Debemos ir desenmarañándola poco a poco para descubrir lo verdadero, crecer y poder llegar a la estatura de Cristo, siendo lo que Él es. Nuestra vida realmente, cuando el libro de Colosenses dice acá que nuestra vida está escondida con Cristo. Cristo fue el primero que pasó por las dificultades. Cristo fue el que derramó su sangre por nosotros. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, antes de que vinieran todas estas cosas a nuestras vidas, nosotros fuimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, nuestra vida está inmersa en Jesús. Jesús, nosotros estamos dentro de Jesús. Jesús es ¿qué? ¿Es espiritual o es terrenal? Jesús es espiritual. Por cuanto Él es espiritual, nosotros tenemos que ser espirituales. Realmente nosotros no sabemos mucho de lo espiritual. Nosotros estamos comenzando a caminar en lo espiritual. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nuestra vida terrenal tiene que comenzar a menguar. Porque resulta que Jesucristo se está introduciendo en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Y tú tienes que comenzar a ser diferente. Y tú tienes que comenzar a dar fruto. Tú tienes que comenzar a hacer lo que el Señor Jesucristo era. Hacer tipo y seña de lo que Jesucristo fue. El Señor Jesucristo nos dice, y por eso yo notaba aquí en el libro de Pedro, capítulo 1, versículo 15, verso 16, hasta el 16. Gloria a Dios. Si lo consiguen primero que yo, amén. Amén. 1, 15 al 16. Dice así, sino como aquel que os llamó es santo. Aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Cuando nosotros realmente aceptamos a Jesucristo como Salvador, es verdad, vienen luchas, vienen pruebas, el Señor Jesucristo nos lo dejó escrito en su palabra. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros comenzamos a pasar por un proceso grande y comenzamos a ser inestables. Y será realmente, Dios mío, que tú me escuchas. Será que, mira, Dios nos escucha en todo tiempo. Amén. Dios nos responde siempre. Dios nunca se queda callado. No, Dios está callado, hermano. Dios no me ha hablado. Es falso. Dios siempre responde. Lo que pasa es que nosotros somos los que limitamos a Dios. Nosotros estamos acostumbrados a que Dios nos hable. Como decía, voy a tomar un ejemplo de la hermana Olenis. Ella decía hace tiempo que ella oraba al Señor. Y ella decía, Señor, yo te voy a pedir tal cosa. Y ella se paraba en el patio de su casa. Y ella veía hacia donde estaba una mata que tenía una rama que quedaba así hacia afuera, pues, de ese árbol, de ese gran árbol. Y ella decía, Señor, si la rama se mueve hacia abajo una vez, quiere decir que sí. Pero si la rama, ¿cómo era, mi hermana? Era así que, o estoy confundida. Y si se mueve 2 veces, entonces quiere decir que no. Amén, que estoy en lo correcto. Y ella estaba acostumbrada a que fuera así. Pero resulta que cuando ella oraba al Señor, voy a poner un ejemplo aquí, que esto no es así. No, esto es un ejemplo. Resulta que la hermana Olenis viene y ora al Señor. Y entonces ella dice, bueno, yo voy a buscar la respuesta del Señor. Y resulta que en ese momento hay una ventolera y la mata está vuelta loca y se mueve para allá y se mueve para arriba y se mueve para abajo y para todos lados. Entonces dice, el Señor no me respondió. Pero resulta que hay otra manera en la cual el Señor le está diciendo, Olenis sí, Olenis no, Olenis sí, Olenis no, pero ella está acostumbrada a que sea la mata. Y ella sale a la mata a ver, ay no, el Señor no me ha hablado. Ay, ahora sí se movió para abajo, quiere decir que sí. Cuando va, hace las cosas y le salieron mal. ¿Por qué le salieron mal? Porque la respuesta el Señor se la había dado de repente por la boca de un hermano, pero no era por la boca del hermano, era en la rama cuando se movía. Porque nosotros somos los que estamos limitando al Señor. Nosotros somos los que nos hemos acostumbrado humanamente hablando. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo de acuerdo a lo espiritual. El Señor nos ha dicho que nosotros debemos tener una mirada amplia. Cuando nosotros comenzamos a buscar en lo espiritual, nuestra mirada, ya nosotros dejamos de ver por estos ojos. Ya nosotros comenzamos a mirar por los ojos espirituales. Y Dios comienza a ministrarte, y Dios comienza a inquietarte, y Dios comienza a decir, mira Sol, haz esto, mira, hazlo de otra manera. Y te pone acá, bueno, yo será que yo lo voy a hacer así. Y cuando nosotros vamos entonces, andamos y caminamos en bendición, porque estamos caminando en el Espíritu. Amén. Entonces, hay mucha información en solo 3 versos. Demasiada información. Todavía me queda un poquito, discúlpeme si los estoy cansando, hermano. Pero la gloria sea del Señor. Esto viene de parte de Dios. Amén. Amén. La gloria sea para el Señor. Entonces, nosotros debemos descubrir eso en el Señor. Nuestra vida es Cristo. ¿Qué es nuestra vida? Nuestra vida es Jesucristo. Nuestra vida es Dios, Pedro. Nuestra vida es Jesucristo y nuestra vida está escondida en Cristo. Métase con Cristo, mi hermano.
Métase con Jesucristo y usted va a comenzar a ver la bendición de Dios. Amén. Usted va a comenzar a ver un mover especial. Y usted va a comenzar a ver cosas, a sentir cosas que usted nunca ha sentido. Y usted dice, Dios mío, pero yo no sabía. Claro, porque es que tú lo estás descubriendo. Tenemos que desenmarañar lo que está escondido en Jesucristo. Nuestra vida, la perfección de nosotros está en Jesucristo. Amén. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos estar cimentados en la roca. Y la roca es Jesucristo. La roca es estable. Desde la antigüedad siempre se agarraba por señal una roca. Y colocaremos esta piedra en señal. Y cruzaron el río, el mar rojo, y colocaremos estas 3 piedras en señal. ¿Quién era la roca? La roca era Cristo. ¿Quién eran esas 3 piedras? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque lo hicieron en el nombre del Señor. Amén. Cristo es inconmovible. Está velado para el que no lo tiene. Pero cuando nosotros lo tenemos, ya usted lo tiene. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde nosotros lo tenemos escondido? Esta palabra es para todos nosotros. Principalmente fue para mí. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir avanzando. Dejar de estar viendo tanto lo terrenal y comenzar a vivir lo espiritual. El Señor Jesucristo dijo, este no es mi reino. Este no es mi reino. Mi reino es en los cielos, donde es eterno. Amén. Finalmente, yo puse por aquí, cuando nosotros comenzamos a vivir la santidad, ya dejamos de ver lo terrenal y no perdemos el enfoque. Por eso podemos entender lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Hermana Rosa, ¿usted tiene allí Gálatas 2:20? ¿Se lo sabe de memoria? Con Cristo crucificado. Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, ya nosotros no vivimos por nosotros mismos. Ya comienza a vivir Cristo en nosotros. Pero nosotros no estamos dejando que Cristo viva en nuestras vidas. Nosotros estamos dejando que nuestra voluntad sea por antes que Jesucristo. Nosotros estamos dejando que nuestra voluntad se imponga a Jesucristo. Y muchas veces nosotros oramos y decimos, Padre, Señor, hágase tu voluntad. Cuando Cristo escribió esta palabra, bueno, si fue Cristo, fue el apóstol Pablo la dijo, pero fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Cristo ya se había formado en la vida de Pablo, y a Pablo le valía poco su vida. A nosotros, cuando nosotros comenzamos a buscar de Dios, a nosotros nos vale poco la vida, porque nosotros estamos confiados en Jesucristo. A nosotros no nos importa, mis hermanos, que estemos pasando por la dificultad, que estemos pasando por la escasez. Nosotros tenemos a un Cristo vivo, y dice su palabra que Él está pendiente de todas las cosas que nosotros necesitamos, del vestido, del calzado, de la comida, de todo. Nosotros lo tenemos todo allí, todo. Pero es fácil decir, no, si yo no tengo todo. Pero ¿por qué tú no lo crees?
Eso es algo que realmente no estamos viviendo, no vivimos la fe. Y nosotros tenemos que aprender a vivir a Jesucristo.